Visto anteriormente los fundamentos bíblicos y la liturgia de las horas, quisiera yo entrar hoy con vosotros en el recorrido histórico, la historia de la liturgia de las horas. Porque es verdad que tenemos sí el mandato de Cristo, la experiencia de los primeros apóstoles, los primeros cristianos, bueno, pero hoy rezamos como ellos, cómo hemos llegado hasta aquí, qué camino histórico, qué evolución histórica ha seguido la liturgia de las horas. Bien, decía San Juan Crisóstomo, donde se canta un salmo o se reza una plegaria, donde hay un coro de profetas o un grupo de fieles que cantan, nadie se equivoca diciendo que allí está la Iglesia. Por tanto, esta frase de Crisóstomo ya nos pone en pistas de que la liturgia de las horas no es algo accidental u opcional, sino que es lo que ha identificado la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos. La vida de la Iglesia, la vida litúrgica de la Iglesia, ha girado siempre en torno a estos dos elementos. La forma de celebrar la Eucaristía y la forma de rezar y de santificar el tiempo. Dejo aparte los sacramentos que tendrán un tratamiento más detenido. Pero sí que esta frase del Crisóstomo quisiera que sirviera como principio programático para todo. Es decir, la Iglesia se la reconoce por el canto de los salmos, por la liturgia de las horas. Desde ayer a hoy el oficio divino pues ha tenido diversas modalidades. Es decir, ese mandato de Cristo, es necesario orar sin desfallecer, ha tenido muchas formas de vivirse y de secundarse en la Iglesia. Los padres apostólicos, siglos I al III, logran descubrir una significación propia de cada una de las horas mediante las alusiones a episodios bíblicos de la vida de Jesús o de los apóstoles. Veremos cuáles son. Elaboran una teología de la oración como signo de salvación. La Didaché, por ejemplo, un documento del siglo II, pues manda a rezar 3 veces al día el Padre Nuestro, de la misma manera que los judíos rezaban la Shema, también 3 veces al día. O la carta de Plinio el Joven a Trajano habla de una reunión al amanecer de los cristianos para cantar un himno a un tal Cristo, como si fuera un dios, ¿no? Algunos testimonios importantes de estos primeros siglos, de estos 3 primeros siglos. Tenemos a Clemente de Alejandría, que es el primero en mencionar, aparte del oficio de la mañana y de las 3 horas diurnas, pues la tercia, la sexta y la nona, ¿no? Lo hacen los estrómata. Clemente lo relaciona con la salida del sol, que es Cristo, el sol de la mañana. Bien. Orígenes, discípulo de Clemente de Alejandría, escribe un tratado titulado De oraciones, es un tratado sobre la oración, donde trata en la primera parte de la oración de los gestos corporales, lugar, orientación, etc., ¿no? Habla la necesidad de perdonar, alude a las clásicas dificultades sobre la eficacia de la oración, utiliza el criterio alegórico como Clemente de Alejandría, etc. Bueno, pero ya tenemos una forma, ¿no?, de lo importante que es orar para la Iglesia. Hay un tratado sobre ello. Tertuliano escribe un tratado llamado también de oraciones durante su periodo católico. Ya sabéis que luego Tertuliano se pasó de rosca y al final acabó con los que criticaba, a los montanistas, ¿no? Bueno, pues pero su obra de oración es válida, como otras que tiene un carácter catequético. Comenta el Padre Nuestro, ofrece un conjunto de oración, de orientaciones morales y cultuales sobre la oración, reclamando también un horario de oración para no quedar atrapados por los horarios laborales, ¿no?, sino situar la oración en momentos puntuales del día. Habla de las horas canónicas, a las que llama legítime, establecidas y mantenidas, que son las de la mañana y las de la noche. También la vigilia, y habla también de oraciones comunes, que son la tercia, la sexta, la nona, etc. Él dice que la oración son un acto de adoración a las personas divinas, y las oraciones comunes, tercia, sexta, nona, pertenecen a la piedad privada
y las legítimas, la de la mañana y la de la noche, laudes y vísperas, son públicas e instituidas para toda la comunidad. San Cipriano de Cartago, otro testimonio, recoge, bueno, pues toda la tradición precedente, de los que hemos dicho antes, de Orígenes, Clemente o Tertuliano, y le da un paso más en la evolución, ¿no? Su obra de oraciones dominicas, que es una oración sobre el Padre Nuestro, en esta obra confirma el horario de oración de la Iglesia norteafricana del siglo III, siguiendo los puestos por Tertuliano. Bien, damos un paso más y tenemos ya la primera organización del oficio divino, siglos IV a siglo VI. Comienza a darse una progresiva sistematización del oficio divino. Es decir, el cristianismo ya es público, ya es oficial, la gente tiene esa obligación de orar, la gente tiene que acudir a las iglesias, a los monasterios, a las catedrales para la oración y por tanto hay que organizarlo, no vale que hoy rece 3 salmos, mañana 5 y luego 20, no, hay que darle una estructura. Y el ideal cristiano hace que muchos hombres y mujeres huyan al desierto porque ven que, claro, esta organización va a suponer también pues poner cortapisas a una más radicalidad que ellos querían. La estructuración de la vida litúrgica va a recaer sobre los obispos y siguen una serie de cánones que se establecen en concilios precedentes, como los concilios de Hipona, los concilios de Cartago, etc. Y por tanto va a surgir una doble organización, un doble camino en la liturgia de las horas. Lo que se llama el oficio monástico, que es el que surge en los monasterios que se van fundando a lo largo del siglo IV en los desiertos, ¿no? Una plegaria organizada y distribuida en los principales momentos del día y de la noche. Existe un oficio monástico puro del desierto, como Egipto, los monasterios de Egipto, u un oficio monástico mixto y urbano, que es el que se da en Palestina, la Siria o Capadocia. Es un oficio más individual y meditativo. En Egipto había dos tradiciones, los semianacoretas y los cenobios pacomianos, de San Pacomio. Bueno, el monaquismo egipcio o copto era laical, alejado de toda institución eclesiástica, no eran clérigos, y por tanto daba más importancia a la recepción de salmos y a la meditación de la palabra de Dios. Mientras que el oficio mixto va a ir relegándose a quedar, digamos, como oficio catedral, que es el oficio parroquial dentro del urbano, donde ya es un oficio centrado sobre todo en la mañana y en la tarde. Está presidido por el obispo, los presbíteros, asiste el clero y asiste todo el pueblo de Dios. Eusebio de Cesarea dice: el hecho de instituir para Dios en toda la tierra, en las iglesias de Dios, cada vez que sale el sol y cada vez que cae la tarde, himnos, alabanzas y literalmente gozos divinos, es un signo extraordinario del poder de Dios. Son gozos de Dios esos signos que cada mañana y cada tarde se elevan en las iglesias por toda la tierra. En los siglos VI al IX tenemos pues otro desarrollo ulterior de todos estos oficios, sobre el que se elige el lado, se ha formado, aunque ya no sé por qué. Claro, eso tenemos que haber dicho antes, porque hasta muy entrado el siglo IX, siglo X, no se va a celebrar diariamente la Eucaristía. Y por tanto, lo que diariamente celebra la Iglesia es la liturgia de las horas, a la que tiene que acudir el pueblo. Se van introduciendo elementos no bíblicos, como las antífonas, los himnos, los responsorios. Nacen los modos y formas de cantar los salmos. Y este oficio se extiende por Europa, a la par que proliferan los monasterios benedictinos y llegará sin apenas cambios hasta Pío X. O sea, fijaos, desde el siglo VI, que existe ya el oficio catedral o parroquial, hasta Pío X, 1911, va a ser el mismo oficio. Paralelamente discurrirá el oficio monástico, con sus 150 salmos diarios, etc. La reforma carolingia, siglo X al siglo XVI, es el gran responsable de la romanización de toda la liturgia en Occidente, ¿no? Carlomagno, imponiéndola al clero secular y a los monjes con la regla benedictina. Carlomagno dijo, ¿por qué? Porque Carlomagno piensa que si él quiere unificar todo su imperio occidente bajo la autoridad del Papa,
esto tiene que pasar necesariamente por una unidad litúrgica, y por eso se van a suprimir los ritos como el hispano, por ejemplo, y todo el oficio divino y tal, para poner el oficio romano, que es el que se celebra. ¿En qué se basa esta reforma carolingia que afecta sobre todo a la liturgia de las horas? Bueno, primero que se acentúa el sentido clerical del culto y distanciamiento del pueblo. Es decir, el oficio divino ya va a quedar relegado al clero y entre el pueblo ya no tiene participación, con lo cual la asistencia va disminuyendo. Desde el siglo X se pretende ir reduciendo el oficio, limitando su rezo completo a las iglesias principales. Los libros de la liturgia romana son influenciados por las costumbres franco-germánicas, chocan con la sobriedad y sencillez de Roma. Es decir, claro, cuando los libros romanos llegan a la Galia o llegan a España, por ejemplo, que aquí había una liturgia, podemos decir, más ampulosas en ritos y en textos, dicen, esto se los cae de las manos. Y entonces quieren completar esos ritos romanos, o libros romanos, con sus propias tradiciones o sus adiciones, ¿no? Como Benito Damiano, Cuno de York, etc. Claro, cuando estos libros llegan a Roma, dice, pues esto no es lo nuestro. Sin embargo, al final van a ir quedándose porque ve que están más difundidos las ediciones germánicas, galicanas o hispánicas que la propia pureza y sobriedad del estilo romano. ¿Qué ocurrirá entonces? Pues que para abreviar, digamos, todo lo que se ha metido, se abrevia de tal manera que llegamos a un libro muy sencillo y muy simple, que recibirá de hecho el nombre de breviario, de abreviación. En la capilla de San Lorenzo de Letrán, por ejemplo, se rezaba el oficio de la curia del Papa, que era muy clerical, con influencias franco-germánicas, influencias de la época. Se pretendió reunir en un solo libro todo lo necesario para la celebración del oficio divino. Pero claro, esto no se veía la forma. ¿Quién va a tener la solución? Pues el surgimiento de la orden de los mendicantes, de los franciscanos y de los dominicos, aunque el mérito hay que atribuirse a los franciscanos. Claro, estos no podían cargar, imaginaos unos frailes que iban con su burrita por el mundo entero predicando, no podían cargar las alforjas del burro con tropecientos libros, un antifonario, un salterio, un responsorial, un innario, no. Ellos que hacen una selección de todo y hacen una abreviación del oficio en un solo libro. Y este libro, que es el que ellos llevan, va a ser el que luego entre en la curia romana y va a ser el que se difunda por todo el mundo, prácticamente hasta el Concilio Vaticano II. Sobre todo, ya repito, gracias a la expansión y al apostolado, a la misión de los franciscanos. Trento. ¿Qué ocurrirá con Trento? Bueno, pues en Trento también se ve la necesidad de reformar ese breviario de la curia, porque claro, del siglo XIII al siglo XVI se habían metido santos nuevos, había opacado mucho el oficio del domingo, etcétera, ¿no? Octavas, conmemoraciones, vigilias, etcétera. Con lo cual se decide, el Concilio de Trento decide reformar el breviario. No le da tiempo y se lo encarga a la sede apostólica. Y será el cardenal Quiñones el que primero hace una reforma que luego pues, no se va a ver, no se va a aceptar o no va a tener influencia. Luego está el breviario de los teatinos y por último en 1568 se reforma el breviario romano. Desde Trento hasta Vaticano II, pues este breviario va a ser víctima de las mismas situaciones que la anterior, van a volver a meterse fiestas nuevas, santos nuevos, conmemoraciones nuevas, tabas nuevas, hinos nuevos, etcétera, y así vamos a llegar, como se decía en el primer vídeo del Audis Canticum, hasta Pío X, que es el que se decide a acabar con esta situación, asignando salmos distintos a cada hora y a cada día, haciendo más breves las oraciones, más variado el repertorio. Se recurre a la antigua costumbre del oficio mixto, tomar los salmos de la feria correspondiente y el resto del propio del común de los santos, que es lo que tenemos actualmente también como forma de rezar en el actual breviario, ¿no?
Luego Pío XII y Juan XXIII pues serán los que hagan reformas ulteriores. Hasta Pablo VI, donde cambia hasta el nombre. Pasa de ser breviario romano, como si fuese una abreviación de algo más grande, para ya ser algo propio de la Iglesia y con el nombre de Liturgia de las Horas. En 1967 se presentan los primeros trabajos para la reforma del oficio. En años sucesivos se presentan enmiendas, correcciones, etc., hasta que entre el 72 y el 79, en el 71 se publica la Ordenación General de la Liturgia de las Horas y el Audit Canticum, es decir, el texto latino, y luego los años siguientes, hasta el 79, se publican la edición española, que es la actual que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, tenemos por un lado el texto latino, la Liturgia de las Horas con su texto latino, que es este, no sé si la cámara lo cogerá bien, texto latino, aunque esto es una edición reformada en 2010, perdón, en el 2018, y luego la edición española del 72 a 79, que es estos tomos, ya en español, que es la actual. Y esta es la con la que actualmente rezamos, ¿no? Es decir, o bien en latín o bien en español. Esta es la forma actual de breviario romano, de la liturgia de las horas, que rezamos.